Fue un bombazo. El vicepresidente Jorge Delgado, el tesorero Miguel Nasser. También nos acompaña Joselito Padilla, miembro del directorio. También está con nosotros Marisol Castro, el doctor Manuel Bravo. Y también están con nosotros varios presidentes de las federaciones ecuatorianas por deporte. El señor Lauro Cedeño, también miembro del directorio del Comité Olímpico Ecuatoriano. A continuación, iniciamos con las palabras del presidente del Comité Olímpico, el abogado Augusto Morán. Buenos días, un agradecimiento a los medios de comunicación que se hacen presentes en la Casa del Deporte Ecuatoriano, en la Casa del Comité Olímpico, para conversar acerca de una temática que va a tener una trascendencia enorme en el futuro del deporte nacional. Está en discusión una reforma de la ley del deporte en la mesa de salud y sabemos también que han colocado una nueva ley del deporte que está ya en aprobación por el CAL y luego va a ser tratada también en esta mesa de salud correspondiente pues a las reformas de la ley del deporte. Y nosotros como representación del movimiento olímpico tenemos que decir y que hemos estudiado todas estas propuestas de reformas y de nuevas leyes y que no acatan la Carta Magna, la Carta Olímpica, en el tema del artículo 425 de la Constitución, el cual consagra la autonomía de los organismos deportivos. También nos referiremos acerca de lo que se dio en las organizaciones de Naciones Unidas en la Asamblea de octubre del año 2014 en la ciudad de Nueva York, la resolución 69.6, en donde claramente se expresa y reconoce que el deporte como medio para promover la educación, salud, el desarrollo y la paz, y apoya la independencia y autonomía del deporte, así como la misión del Comité Olímpico Internacional como líder del movimiento olímpico. Haciendo un análisis de estas reformas de leyes, nos hemos dado cuenta pues, que no se respeta la autonomía del movimiento olímpico, se atenta contra lo ya establecido en los estatutos de nuestras organizaciones deportivas, que si bien es cierto tienen que alinearse a la ley nacional, pero como somos parte del movimiento olímpico, el movimiento olímpico, como todos sabemos, está conformado por los miembros del COI, las federaciones internacionales que están involucradas en los Juegos de verano, las de invierno, las otras federaciones internacionales que están reconocidas por el Comité Olímpico Internacional y los comités olímpicos, que somos 206 en todo el mundo. Todo este conjunto de organizaciones conformamos el movimiento olímpico y estamos regidos por unas leyes y unas normas supranacionales en el cual pues, el Ecuador está comprometido a cumplirlas. Vemos unas infracciones en las normas que se han dictado o pretenden dictarse, en donde retrocederíamos 20 o 30 años del deporte. Ya lo vivimos en la crisis del año 2011 y 2012, en donde el deporte de alto rendimiento sufrió para poder acoplarse a la ley del 2010 y realmente no se ha hecho una sociabilización, como dice la Constitución de Montecristi, de esta nueva reforma de ley, de la propuesta de la ley del deporte, por la cual invito a todos los actores del país, los actores que hacemos el sistema deportivo nacional, a las federaciones provinciales, a las federaciones ecuatorianas por deporte, que es nuestro gremio, a la Secretaría Nacional de Deporte, que si presentemos una ley, lo hagamos discutiendo todos los actores en una mesa, presentando todos nuestros argumentos con nuestros cuerpos legales,
para tener una solución definitiva de todo lo que nos aqueja, de todas nuestras preocupaciones, en un sistema que por supuesto es imperfecto, pero si podemos hablar de lo que podemos rescatar del sistema deportivo es precisamente el alto rendimiento. Nadie puede objetar los logros conseguidos en los dos últimos ciclos olímpicos. El país pues ha demostrado, las federaciones ecuatorianas por deporte han demostrado el trabajo en base de sus clubes de alto rendimiento, de sus clubes formativos, de su cuerpo multidisciplinario, en base también del plan del alto rendimiento y de la buena relación que tenemos con las federaciones internacionales, que es posible mejorar los resultados del país en la parte internacional. Esta labor solo la puede llevar a cabo el Comité Olímpico Ecuatoriano y las federaciones ecuatorianas por deporte, con el apoyo económico del ente rector, que en este caso es la Secretaría del Deporte, que debe tener una función únicamente de ente rector en la jurisdicción nacional, y cuando se trate de apoyar para los planes y proyectos en el segmento internacional, debe de suministrar los recursos necesarios a través de un plan de alto rendimiento que también debe estar involucrado en la ley del deporte para garantizar que nuestros deportistas nos representen tanto en los eventos de ciclo olímpico, Juegos Bolivarianos, Juegos Sudamericanos, Juegos Panamericanos, Juegos Olímpicos, y en los eventos de cada una de las federaciones que aquí nos acompañan. Lamentablemente, por las circunstancias que es de conocimiento público, pues no han podido venir las más de 40 federaciones, pero vemos un número importante de presidentes que se han hecho eco a esta problemática y muy preocupados por el futuro del deporte y por los artículos que desconocen la Carta Olímpica, pues están aquí para hacer presencia, para apoyar la posición del movimiento olímpico acerca de algunas temáticas que ya podemos conversar en adelante. Y realmente lo que pedimos es la sociabilización de la futura ley del deporte, cosa que no se ha dado, y lo que no puede pasar es volver a los problemas del pasado. Ya hemos trabajado mucho para tener una confianza, para volver a tener la credibilidad con los organismos internacionales, llámese Comité Olímpico Internacional, Panam Sport, ACNO. Las federaciones internacionales creen en el sistema deportivo nacional en base de los clubes de alto rendimiento y clubes básicos, y yo pienso que ese trabajo pues es rescatable. Lo vemos en todos los eventos de nuestras federaciones, y debería concluirse el ciclo con los Juegos Olímpicos para tener una valoración exacta de qué es lo que ha pasado en estos años con el alto rendimiento. Existen problemas profundos en el sistema deportivo, como es la falta de estandarización, por ejemplo, de trabajo en las federaciones provinciales. Los verdaderos motores de la generación de deportistas en la etapa de formación son las asociaciones deportivas que nutren de manera constante a las federaciones ecuatorianas y que dependen técnicamente de estas para la generación. Eso en la práctica no se da. El hecho no está de hacer normas y centralizar el deporte de una manera política ni territorial, sino más bien de que el sistema sea sencillo, de que el sistema sea productivo para el país, con objetivos nacionales que no se ven, tener la prioridad en la participación internacional de los deportistas y no tener el problema de que los deportistas tienen una
preferencia de participación en los Juegos Nacionales o en los Juegos de ciclo olímpico o en los Juegos de cada una de las federaciones. Esto debe estar claramente delimitado en la nueva ley del deporte, cuáles son las competencias del ente rector, cuáles son las competencias del Comité Olímpico Ecuatoriano, que debe llevar el alto rendimiento de la parte técnica en conjunción, en trabajo muy de la mano con todas las federaciones ecuatorianas por deporte que conocen de la parte técnica, y el organismo rector dar los recursos para poder tener la facilidad de la acción, de la participación de nuestros deportistas. El control posterior de los recursos tiene que ser, pues, como la norma lo dice, por parte de la Contraloría General del Estado. Vemos que están poniendo otro tipo de controles a los cuales también nos oponemos. Y sí me gustaría escuchar también a los demás presidentes que den su opinión acerca de estas reformas, pues, que atentan contra la Carta Olímpica, atentan contra el futuro del deporte ecuatoriano, atentan contra todo lo que se ha hecho en la esfera internacional. El Ecuador no es un país aislado. El Ecuador trabaja para formar deportistas que en el futuro participan en el plano internacional y están supeditados a normas supranacionales, a convenios, en donde, pues, Ecuador es signatario, y en la ley debe respetarse totalmente la Carta Olímpica. En ese contexto tenemos el apoyo de todos nuestros presidentes de federaciones ecuatorianas. Es un gremio que en estos años ha estado muy unido en la parte de poder colaborar en el sentido de planes y proyectos, que ha conseguido una imagen, una reivindicación histórica con el movimiento olímpico después de la crisis del año 2011, 2012 y 2013, en donde teníamos 14, 15 federaciones con dobles ecuatorianas, con dobles directorios, unos reconocidos por las federaciones internacionales y otros reconocidos por la Secretaría, por el Ministerio del Deporte. No queremos volver al pasado, no queremos volver al Consejo Nacional de Deportes, donde hay más burocracia, donde existen organismos que se arrojan competencias que están en contra de la Carta Olímpica. Queremos simplificar en momentos de crisis los pasos que tienen que seguir las federaciones ecuatorianas por deporte para poder hacer su trabajo, y ver otro tipo de problemas, que no solo es la gobernanza de nuestras federaciones, que deben ser precisamente en base de los estatutos que rigen la Carta Olímpica. Hay otros problemas como los recursos económicos del sistema deportivo nacional, los recursos que deben ir a las federaciones provinciales para que generen deportistas para nuestras federaciones ecuatorianas, para que haya canteras no solo de deportes tradicionales, en donde, pues, se han priorizado algunos deportes y otros han quedado en el olvido. No existen competencias para deportes que están en Juegos Olímpicos y que podrían quedar ya sin participación internacional. Podríamos dar una lista como esgrima, tiro con arco, baile deportivo, que es un deporte que va a debutar en París 2024 como un deporte que está en Juegos Olímpicos, y así un sinfín de deportes que no son practicados por las federaciones provinciales y que sí ameritan un diálogo y un debate nacional para poder incluirlos en la lista de los deportes que se practican en las federaciones provinciales. Por ejemplo, surf, también canotaje, remo, son deportes que están en Juegos Olímpicos de verano y realmente no tenemos ese trabajo federativo en la parte de la parte formativa. Muchas gracias por la presencia de los medios. Vamos a continuar ahora con las preguntas, y muchas gracias también a la presencia de todos nuestros presidentes, que en cada una de las disciplinas les van a ir contestando
inquietudes que tengan los medios de comunicación. Tenemos a Guido Manolo Campaña del diario El Universo. Gracias y buenos días a todos los presidentes, a las autoridades del Comité Olímpico Ecuatoriano. Si bien es cierto, hay unos proyectos de ley, en todos coinciden en algo, que las federaciones deportivas provinciales son, a la larga, las que van a decidir el futuro de las federaciones ecuatorianas por deporte. De lo que se conoce, el proyecto del asambleísta Sebastián Palacios, de la Comisión de Salud, y un proyecto que lo han presentado el abogado José Luis Contreras, Jaime Ruiz, Sabino Hernández y otros dirigentes. En ese sentido, yo quisiera preguntarle, no sé, a algún jurista acá, ¿en qué instante se viola la norma, lo que determinan los articulados internacionales, si es que esto se llegara a aprobar, en el sentido de que sean las federaciones deportivas provinciales los que decidan el futuro de las ecuatorianas por deporte? Al abogado José Luis Escudero. Gracias. La pregunta de Guido se refiere a la intervención o participación de las provinciales. Mire, está separada la actividad deportiva en el país e internacionalmente. En el aspecto internacional, las federaciones nacionales, a través del Comité Olímpico, son las que tienen que llevar el deporte, la proyección de las selecciones nacionales. A nivel provincial se manejan varias etapas en la formación de un deportista. Inclusive tienen escuelas de iniciación, escuelas formativas. Hay que reconocer, y comienzo por este capítulo, debemos decir, que el deportista se lo trabaja en una sola línea desde que inicia hasta que es seleccionado nacional de adultos, en que lo toma ya una federación deportiva. Yo creo que más que propiciar una pugna de poder, es decir, quién manda o quién debe como usted dice, las provinciales pondrán a las ecuatorianas. Debo de decirle que la provincial tiene un límite, que es la etapa formativa. Ahí se mezcla, porque la internacional compite también con juveniles. En mi deporte, que es el karate, a partir de los 12 años se compite internacionalmente y así en la mayoría de los deportes. Entonces, se produce una tierra de nadie en que la provincial sigue en la etapa formativa, porque acá hay otro error. Acá se cree que porque un chico de 14, 15 años pasa a selección nacional juvenil, que es alto rendimiento, y no es así. El alto rendimiento no es para un joven de 12, 13, 14 años. El alto rendimiento se entiende ya un adulto formado que ha tenido etapa inicial, etapa formativa, ha competido internacionalmente y llega a estándares de medallas internacionales, ya sea sudamericana, panamericana o mundial. Yo creo que más que punta debería de haber una complementación. Es decir, la ecuatoriana, que organiza los campeonatos nacionales, porque así lo dice la ley, detecta futuros valores en los campeonatos juveniles y tiene que decirle a las provinciales, señor, Juanito, Pepito o la señorita María, me interesan para un sudamericano de aquí a 3 años, porque las marcas que está poniendo a nivel nacional ya se vuelven competitivas para un sudamericano o para un panamericano. Yo creo que el proyecto de ley que se está manejando, que de paso se ha dicho, en lo personal, nadie me ha consultado, nadie me ha invitado a otra mesa, no es que pretendo estar porque sé mucho, o sea, no es el punto. El punto está que creo que cada deporte, que es un universo, porque no es lo mismo hablar de tenis que hablar de natación, patinaje o hablar de atletismo, o vela o hablar de box, es un universo y esto es lo que no entiende. Porque a nivel inicial y formativo muchas veces los chicos se mezclan en deportes, entonces no se entiende que cada deporte es un universo, no solamente en la forma de practicarlo, en la forma de entrenarlo y las reglas internacionales.
Entonces, comencemos por ahí. Yo no creo que se haya invitado al presidente de Federación Ecuatoriana, en todo el universo que somos, a que pongamos cuáles son las necesidades particulares de cada uno. No se puede meter a todos los deportes en un solo saquín. Entonces, creo yo que cada quien tiene un espacio necesario e importante en la formación de un deportista y en la consecución de una medalla internacional, que es lo que se busca, porque la inversión que hace un Estado es para que ese deportista llegue a instancias internacionales y la autoestima del pueblo, el trabajo como país se vea reflejado en un campeón internacional. El pretender abarcar un espacio que no lo conoce la provincial, como es el espacio internacional, yo creo que va a llevar esto a una confusión y va a llevar esto a que el rendimiento del deportista no se dé en la medida que todos quisiéramos dar. No tengo en la mano la ley como para darle normas específicas, pero el sentido de la ley que esté muy bien interpretado, de que una ecuatoriana puede ser designada ahora por, veo que hay un proyecto que cada provincial manda 2 delegados. Yo le puedo preguntar algo. En mi deporte hay 19 provincias o 20 en el deporte que hacen karate. Y las otras 4 que no hacen van a venir a votar de mí. Ni siquiera tienen el deporte. Y ojo, hay deportes muy particulares que se los practica en pocas provincias por su naturaleza. Por ejemplo, vela. Va a votar Ibaú, que sí tiene vela. Va a votar Loja, que no tiene vela. Es decir, ¿a dónde vamos? Entonces, se sentarán las 24 provincias y votarán políticamente. Porque en el fondo de esto, desde mi apreciación como abogado, usted me lo pregunta así, es que esto está politizado. Se ha concluido con un deseo de algún sector del Ecuador de que el deporte es apolítico, no debe estar politizado, ahora ser político. Yo creo que el fondo no es deportivo, el fondo es político. Ahí es donde va a comenzar el problema por el deporte. Nosotros tenemos una lucha de años para evitar que la política entre al deporte. Pues yo creo que ya los proyectos que hay, yo he leído 2 o 3, no sé si hay más, porque ahora todo el mundo tiene interés en esto, pero he encontrado que el fondo es político. Debería haber un Consejo Superior del Deporte, creo que se llama uno de los proyectos de concentración. Está más arriba que la Secretaría, está más arriba que el Comité Olímpico, más arriba que toda la Federación. Entonces la burocracia se implementará. Cuando el deporte es dinámico, lamentablemente el manejo del país burocráticamente, con la disculpa por la ministra, pero está. Sí, yo quisiera complementar, gracias a Julio Escudero, presidente de la Federación Ecuatoriana de Karate. El movimiento olímpico tiene una autonomía consagrada en la Carta Olímpica y en la ONU. Ecuador forma parte de la ONU y está obligado a respetar todas las resoluciones que emanan de este organismo. Cada parte o segmento del deporte tiene su especialidad. Esto también está en la Agenda 2020 del Comité Olímpico Internacional, que es un documento que sale precisamente de la resolución 69.4 de la ONU, que habla de la especificidad de los segmentos de cada uno de la pirámide deportiva. Ustedes son de los medios públicos, ustedes son de los medios de comunicación y pues conocen de la problemática que ha tenido a lo largo de la historia
el deporte formativo con el deporte de alto rendimiento. No es desde hace mucho tiempo que los problemas que se vivían cuando las federaciones provinciales querían y pretendían entrar a fuerza de tiros y a fuerza de piedrazos aquí al Comité Olímpico Ecuatoriano. En los últimos 2 ciclos olímpicos y en base de la ley del deporte del 2010, gracias a esa ley se ha respetado la autonomía del movimiento olímpico y hemos vivido tiempos de paz, donde si podemos sacar algo de conclusión es que el deporte ecuatoriano ha tenido la mejor época de resultados en los eventos de ciclo olímpico, y eso nadie lo puede discutir. En base de un trabajo de las federaciones ecuatorianas, en base del trabajo de nuestros deportistas con sus entrenadores y en base de la inversión del plan del alto rendimiento, que debería estar involucrado en la ley del deporte y no lo es. En base de nuestra autonomía del movimiento olímpico, que no es de las federaciones provinciales, sino es en base de las federaciones ecuatorianas y en base del Comité Olímpico Ecuatoriano, que tienen una directa influencia con las federaciones internacionales, no con las federaciones provinciales, no con segmentos políticos, no con intereses de otro tipo. Esto se cae de maduro y yo pienso que el movimiento olímpico tendrá que defender hasta las últimas consecuencias, como lo dice la Carta Olímpica, el tema de la autonomía y el tema de nuestra gobernanza en nuestros estatutos y en nuestro modelo de gestión, como lo venimos realizando en los últimos 8 años y como lo hemos demostrado aquí en el país. Se han solucionado temas que venían preocupando al sistema deportivo y a la opinión pública a lo largo de muchos años. En ese contexto tenemos el apoyo mayoritario de nuestras federaciones y se pretende cambiar al segmento que más resultados le ha dado al país, donde vemos federaciones provinciales que tienen problemas de índole de estandarización de procesos, de problemas profundos, de problemas de interferencias, pero sí pienso yo que debemos mejorar. Si pretendemos hacer un cambio de ley, primero tenemos que socializar, es un elemento de la Constitución. No podemos entrar con una ley a pretender a cambiarla de la noche a la mañana. Es importante confluir en una mesa de diálogo todos los actores que hacemos el deporte, tanto el deporte formativo, el deporte de alto rendimiento, para poder llevar un sistema deportivo que supere las expectativas del país. Y no solo eso, sino que, como dice la misma ley del deporte, dé las oportunidades para que se practique el deporte que quieran las personas. En este momento no es así. Las personas no pueden practicar esgrima, tiro con arco, remo, badminton, porque simplemente no hay las condiciones necesarias en las federaciones provinciales, porque no tienen los presupuestos, las canchas, los técnicos para poder hacerlo. Y son las federaciones ecuatorianas con los limitadísimos presupuestos que tienen que hacer esa doble función para poder tener los seleccionados nacionales para tener una participación internacional y hasta poder conseguir cupos para los Juegos Olímpicos. Yo quería aportar algo adicional, y es lo siguiente, de los varios proyectos, porque efectivamente coincido con mi colega Julio César Escudero en todo. Esto de la noche a la mañana se vuelve un tema político. Vemos que salen varias personas que comienzan a tener iniciativas de mandar proyectos de ley que antes no existían, y que dentro de las argumentaciones, por ejemplo, proponen que exista un cogobierno del Estado con el deporte. Entonces realmente se pierde toda autonomía. Y es raro que en estas épocas preelectorales pues aparezcan
proliferaciones de proyectos de ley de deporte. Realmente las federaciones nacionales, yo soy presidente de la Federación de Vélez, me siento muy orgulloso de serlo porque realmente se han dado logros importantes al país en el medallero olímpico y me extraña realmente este tema que de la noche a la mañana surja, ¿verdad? Y lamentablemente, pues como decía un amigo mío que en Ecuador entra un proyecto de ley a la Asamblea Nacional como que si fuera un pollito y de pronto termina siendo un gallinazo. Entonces, realmente sí preocupan todas estas iniciativas de momentos preelectorales que salen de la noche a la mañana sin tomar en cuenta a las Federaciones Nacionales por Deporte, que conocen la realidad en que se desarrolla cada deporte y cómo desde el momento de la formación inicial de los chicos hasta que se llegue al alto rendimiento, tienen una serie de requisitos y ciclos que cumplir. Eso es todo lo que podría aportar y muchas gracias por habernos dado una cobertura que se necesita para pues, defender la autonomía del deporte olímpico. Gracias. Presidente. Buenas tardes. La palabra. Buenas tardes a todos. Sí me gustaría también acotar algo. Los presidentes que me han presidido ya lo dijeron casi todo. Pero tenemos que recordar que en el deporte tiene que existir una continuidad de trabajo. No importa quién sea, pero tiene que existir una continuidad. En estos últimos años, en estas dos administraciones del Comité Olímpico, han demostrado los resultados sin precedentes. Muchos logros que no se han obtenido en años anteriores, aquí se han hecho, aquí se han dado sus resultados. Pero, ¿qué va a pasar con esta continuidad? Si en el ejemplo, en la ecuatoriana de lucha, que tenemos 23 provincias, Galápagos es la única que no participa y vamos a tener 46 delegados, tal vez 48, que no tienen nada que ver con la disciplina o cualquier otra disciplina de las ecuatorianas. Y van a tomar decisiones, tanto en la asamblea como en el directorio. El trabajo que se ha hecho, porque para llegar a obtener una madurez olímpica no es de un año al otro, son varios años de preparación, varios años de gestión, varios años de dirigencia, porque muchos de los presidentes de las ecuatorianas forman parte de las dirigencias internacionales que apoyan a tomar decisiones y de una u otra forma benefician a nuestro país. Al perder esa continuidad y a tener nuevos actores en nuestras asambleas, en nuestros directorios, se va a perder todo ese trabajo que se han hecho en estos últimos años. Y eso es lo que no ven los políticos. Los políticos están viendo nada más sus intereses propios, de quedar bien con la provincia, de obtener sus votos, pero no ven los resultados obtenidos y que podríamos obtener, y nuestro sueño de obtener una medalla olímpica. Gracias, señores. Muchísimas gracias. Pregunta, yo no he leído el proyecto de ley, pero mi pregunta es si dentro de la elección de las nuevas federaciones provinciales se van a cambiar las reglas. Porque tenemos entendido que ahora se eligen a través de 7 personas, un presidente de una federación que conforman un directorio. Antes se lo elegía a través de las asociaciones. Y me imagino que las asociaciones van a tener mucho más poder porque van a elegir a los presidentes de las federaciones provinciales y a los presidentes de las federaciones nacionales. Yo no he leído el proyecto de ley, pero sería importante, presidente, si usted me puede responder esa pregunta. Bueno, sí, lo que he podido revisar del proyecto de reforma cambia totalmente la estructura de la federación. Ya no va a haber asociaciones según el proyecto, lo cual pues estamos totalmente en contra del movimiento olímpico porque pensamos que las asociaciones son el motor de la federación donde se hacen, donde se forman los deportistas y le van a dar el poder a las ligas cantonales que van a tener una preponderancia muy importante dentro del contexto de formación y de elección de la federación. ¿Puede ser otra pregunta?
No sé quién se arriesga a contestar. Tengo dos consultas, son parte del proyecto de ley de Sebastián Palacios, en el cual indica que quieren profesionalizar a los dirigentes del deporte ecuatoriano, que quienes estén al frente del deporte de alto rendimiento deben estar capacitados para aquello. Y buscan justamente con el proyecto de ley hacer que eso se logre. También intentan que los presidentes de las ecuatorianas por deporte tengan independencia y no ocupen cargos como en la actualidad ocurre con las federaciones deportivas provinciales. Y el otro tema, el asunto de la autogestión, quiere ser controlada la autogestión. En ese sentido, yo no sé si de pronto Lauro Cedeño, que es el presidente de la Federación Deportiva Provincial de Manabí y de la Federación Ecuatoriana de Voleibol, ¿qué piensa él? Porque él es el que está involucrado en el asunto de la dualidad de funciones, y otro directivo que pueda responder el asunto que he consultado. Gracias. Bien, para el universo yo voy a contestar el tema de la autogestión. Por motivo de un requerimiento de un asambleísta en el año 2018, nosotros hicimos la consulta al Comité Olímpico Internacional sobre la autogestión, enmarcado en lo que es el Comité Olímpico Internacional Ecuatoriano, que es un órgano atípico dentro del contexto de organismos del sistema deportivo ecuatoriano. El Comité Olímpico Ecuatoriano está de acuerdo en la revisión y en la auditoría de los productos o de las utilidades, no utilidades, sino de las rentas que se producen de los alquileres de los escenarios deportivos que están construidos con fondos públicos. Pero en el contexto de la reforma de la ley, ellos hablan, y un poco haciendo sincronía con la reforma de la ley, ellos hablan de ganancias, lo cual pues mezcla un poco la realidad de unos organismos deportivos con otros. Nosotros somos organismos sin fines de lucro y por ende no tenemos ganancias. El Comité Olímpico Ecuatoriano, debido a que estamos regidos por la Carta Olímpica, no estamos obligados, según el oficio que tenemos por parte del presidente Tomás Bach, de enviar nuestros informes económicos de los proyectos que envía Solidaridad Olímpica, que de hecho lo han puesto, y eso está muy mal en la nueva reforma de ley, porque Solidaridad Olímpica es un proyecto que no tiene un recurso estable, sino es dependiendo de los auspiciadores del Comité Olímpico Internacional, y de hecho nos obliga en la ley a tener unas capacitaciones fijas a lo largo del tiempo, y eso pues indudablemente no está bien. En ese contexto pues nosotros no podríamos mantener, en el caso de que Solidaridad Olímpica el día de mañana no pueda mantener las mismas cifras o los mismos rubros para los proyectos que realmente no tienen un rubro fijo cada año. Todo depende del año en donde estemos ubicados en la Olimpiada. Si es un año bolivariano tendrá unas ciertas ayudas, si es un año sudamericano también, panamericano también, y los Juegos Olímpicos tienen otras ciertas ayudas. Eso es lo que respecta a las denominadas ganancias de la reforma, que me parece pues un texto un poco descabellado. De allí, lo que se refiere a los fondos que tienen que ser auditables, los fondos que son de rentas de lo que es los escenarios deportivos, que son productos de los fondos públicos, pero de allí los recursos que vienen del extranjero. Nosotros tenemos auditorías internas, tenemos auditorías externas por parte del Comité Olímpico Internacional, con organismos y con empresas del exterior. Tenemos informes que damos a la Asamblea, tenemos auditores de cuentas, en donde pues la Asamblea está totalmente informada de los movimientos bancarios y de los movimientos contables de la organización, y tenemos expresamente prohibido dar los
las cifras por parte del Comité Olímpico Internacional al gobierno. Claro que en el tema de la Contraloría General del Estado y en la revisión posterior del uso de los fondos públicos estamos abiertos a cualquier tipo de auditoría, como ya lo hemos hecho en 2 o 3 ocasiones aquí en el Comité Olímpico Ecuatoriano. Buenas tardes a todos. La pregunta que me refiere mi hermano, la puedo contestar en el modo de hacer diligencia deportiva, sana y honesta. Hoy soy presidente de una federación nacional, hoy soy presidente de una federación provincial, pero el entorno del deporte formativo y el deporte de alto rendimiento es lo que me medita como persona, como dirigente deportivo, para fortalecer el día de mañana el deporte internacional. Sabemos todos que todos los escenarios deportivos en el país los tienen las federaciones provinciales. Yo siempre he compartido y siempre voy a compartir que los escenarios deportivos son para los atletas. No soy partidario de que el presidente de una provincial mañana le diga hasta aquí llegué con tu atleta y cójalo el presidente de la Federación Ecuatoriana. No soy partidario de eso. Yo soy partidario de hacer dirigencia deportiva formativa, especializada para el alto rendimiento. Entonces, eso fue lo que me tocó tomar la decisión de llevar efecto ser presidente de la provincia, porque esa es mi ideología en el deporte ecuatoriano y para el deporte internacional. Bueno, ¿nadie más pregunta? Nadie respondió el tema de la capacitación que se pide en el proyecto de ley de Sebastián Palacios. Dice una capacitación, profesionalización de la dirigencia deportiva. No sé si alguien la podría responder. Sí, en lo que está en el Comité Olímpico, nosotros hacemos una capacitación, pero lo que no estamos de acuerdo es que se involucre solidaridad olímpica en el texto de la ley, porque solidaridad olímpica es una parte del Comité Olímpico que dona unos recursos, pero no está en la obligación de hacerlo ni en su monto, ni en el momento que no esperen en el tiempo. Puede ser que el día de mañana, por el tema que sea, por la falta de auspiciantes, ya no tengamos los mismos recursos que son donados por una ONG al Ecuador y el Comité Olímpico tenga la obligación de dar capacitaciones en base a un recurso que no viene. Entonces, ese tipo de enunciados de reglamentación en la norma, yo creo que está mal redactado, porque si bien es cierto, en este momento Solidaridad Olímpica nos da un recurso para capacitación y es parte de nuestra competencia capacitar a un grupo de federaciones o de profesionales por año, no es también más cierto que el día de mañana no podríamos tener ese financiamiento porque faltan recursos en una organización de carácter privado como es el Movimiento Olímpico y estaríamos sujetos a una obligación que esté marcada en una nueva ley del deporte. Yo no sé por qué han puesto Solidaridad Olímpica en la redacción de la ley. No sé si es que te... No queda contestada la consulta, pero ellos lo que quieren que la dirigencia se profesionalice en el sentido de que reciba capacitación permanente o no lleguen improvisados, podríamos decir. Ya, pero lo pueden hacer con el ente rector y pueden decir que el Comité Olímpico ayudará con lo que tengan a la mano, como lo estamos haciendo y lo hemos hecho durante estos 6 años y medio, pero no pueden involucrar a un ente extranjero que da recursos donados al país
que no tiene unos fondos fijos diferentes en el tiempo para tenerlos enmarcados en una norma ecuatoriana. O sea, no pueden sujetar un recurso que no es sustentable en el tiempo ni depende de las normas ecuatorianas y peor, involucrar a un organismo de la ley del Ecuador a hacer una actividad dependiendo de unos fondos internacionales que no se sabe si vienen o no vienen. Está bien que el Comité Olímpico Ecuatoriano haga una actividad dependiendo de los fondos que tenga, dependiendo de la autogestión, dependiendo de los recursos públicos, dependiendo de otro tipo de financiamiento, que ese sí es un verdadero problema para el deporte y ahí deberíamos estar prestados en tratar de buscar otra fuente de financiamiento y no depender tanto de los fondos públicos, que el deporte va a morir si es que no encontramos otra fuente de financiamiento. Miren cómo están los escenarios deportivos. Comparemos los escenarios deportivos del Ecuador con los de Colombia, con los de Perú, con los de Chile, con los de Bolivia. Realmente los escenarios deportivos del país no están a la altura de ninguno de nuestros países de la región, ni podemos albergar ningún evento multidisciplinario. No tenemos ni pista atlética homologada, no tenemos piscinas, no tenemos coliseos, no tenemos nada. Y cada vez nuestros escenarios deportivos van mermando su capacidad porque los recursos públicos van a menos. Y peor, ni siquiera llegan. Ni siquiera llegan. No hay plata de alto rendimiento. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el funcionario, el dirigente deportivo? Tiene que buscar alternativas y en vez de estar discutiendo este tipo de cosas que van en contra de la Carta Olímpica, deberíamos reunirnos todos los que formamos el Sistema Deportivo Nacional para hablar de cosas que realmente sí nos van a sacar del profundo hoyo que estamos, que es la parte que no está trabajando en el sistema y la parte económica, administrativa, que sí es un dolor de cabeza para todo el país, deportivamente hablando. Presidente, me permite para complementar un poco el contexto general sobre las circunstancias actuales de estos proyectos de ley. Hay una frase que con el tiempo y la historia cada vez se hace más reconocida, ¿no? Vísteme despacio que tengo prisa. Es una analogía en función de perdemos mucho tiempo por querer hacer rápido las cosas. Y siempre me voy a preguntar, la premura de la reforma a una ley del deporte, ojo, que aquí se ha planteado claramente que no estamos opuestos a revisar y a socializar la reforma de una ley que, como todos entendemos, es cambiante en el ámbito deportivo, tecnológico y social todo el tiempo. Ese más fue el objeto principal de la ley que está actual y por eso es de carácter ordinario. Porque el objetivo o el fondo de una ley de carácter orgánico, que es el planteamiento que han hecho, es de blindarla. Y es bastante complejo conseguir siempre el 75% de aceptación en un palacio legislativo, una asamblea, para modificar una ley. Ese es el contexto del carácter orgánico en función de lo que dice la misma Constitución de la República. Es un espíritu, blindar lo jurídico sobre lo político. Pero una norma como esta, que es tan amplia, que efectivamente no podemos dejar de decir que no reconoce derechos. Reconoce derechos. Reconoce el derecho de los deportistas, reconoce el derecho de la autonomía, reconoce el derecho que establecen las organizaciones internacionales. Pero ¿por qué hacerla antes de que se termine un ciclo olímpico? Es la pregunta que siempre nos hacemos. ¿Por qué no terminamos de establecer una evaluación de cómo va a terminar el ciclo olímpico hoy en una situación grave, no solamente del país, sino a nivel mundial por la pandemia? Lo ha dicho aquí el presidente. Hay objetos importantes que se deben considerar dentro de esa reforma. Y esos contextos están en la estructura deportiva del país. No es un problema de 10 años. Ya es un problema de muchos años. Es un problema de más de décadas. No tenemos los recursos. El Estado está en una grave situación. Existen federaciones internacionales que tienen fondos de reserva para emergencias y el Ecuador no lo tiene.
no me digan a mí que la ley de régimen tributario es la panacea para resolver el problema de la autogestión de los recursos de las organizaciones deportivas. No lo es. Peor en crisis. Tampoco es el volver al 5% de las llamadas telefónicas. Hay otros caminos. No lo vamos a proponer aquí porque después se lo pueden tomar como propio y lanzarlos como propios en una asamblea. Porque yo sí fui el que presenté la propuesta con respecto a establecer una ley de régimen tributario. Nunca se reconoció esa propuesta presentada en alguna conversación. Pero más allá de aquello, el contexto de la resolución de Naciones Unidas, es una resolución que se encuentra vigente, claramente dice que el deporte es totalmente autónomo. Es decir, que las federaciones nacionales y los comités olímpicos internacionales se encuentran en ese reconocimiento donde la política solo puede colaborar en proyectos de desarrollo que establezcan una mejor unificación social deportiva. Es decir, debemos responder hacia la entrega de sus recursos, pero no vemos que se establezca un debido proceso para los procesos de intervención. No vemos que en la ley se establezca un determinado régimen para que situaciones que han afectado no solamente desde el año 2011. ¿Por qué? Porque sí, señores, el deporte en nuestro país, que hoy es algo indiferente, ha logrado algo importante. Es que los dirigentes deportivos estemos hoy día juntos y trabajamos por igual para que el Ecuador no siga sancionado y algunas federaciones nacionales sigan sancionadas como en años anteriores. Hoy, el artículo 425 de la Constitución determina la jerarquía constitucional y es en esta donde se establece que los convenios internacionales que están sobre derechos humanos se encuentran a la par. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir claramente que la resolución de Naciones Unidas es una norma que se encuentra vigente. El no considerarla, el violentar el principio de socialización, que es un contexto importante desde la sociología del nacimiento de una norma, establece claros vicios de afectación a esos contenidos. Y lo más importante, donde este tipo de situación siga manejándose sin ese carácter de socialización y sin considerar elementos fundamentales que considero yo, no quiero hablar que existen actos de mala fe, sino más bien de buena fe y por desconocimiento, es muy probable que empiece a existir una discrepancia y que ahí sí se puedan ver afectados los actores del deporte previo a una competencia olímpica. Yo creo, y repito, esta familia del Comité Olímpico que conformamos los que estamos aquí y los que no están, pero que son parte de ella, está dispuesta a sentarse y a conversar. No que nos hagan ir a Quito, no que nos pidan que nos sentemos. No, aquí está el Comité Olímpico Internacional. Los invitamos a los señores de la Mesa de Salud que vengan a trabajar acá con nosotros y hacer primero un análisis para determinar exposición de motivos necesarios, elementos como fuentes de normas para saber qué debemos cambiar y qué debemos mejorar. Si no existe ese principio básico del inicio de Montecristi con la Constitución que tenemos actual, que es la socialización, créanme que se van a generar conflictos y estaremos repitiendo situaciones, no solamente como las que acaba de decir el presidente del año 2011-2012, sino aquellas que han sido permanentes por este tipo de actitudes que digo y vuelvo a repetir, no creo que vayan más allá de un desconocimiento. Quiero pensar así. Estamos listos, estamos viendo las posibilidades para que efectivamente existan situaciones que puedan corregir las verdaderas afectaciones del deporte. Muchas gracias. Una última acotación, porque usted hizo una pregunta que es importante que tenga su respuesta. Guido Manolo, para usted. Muchas gracias. Se refiere a algo así de qué experiencia tenían los presidentes de las federaciones de deportes, etcétera, o qué conocimientos tenían o que la ley buscaba que tengan mayor profesionalización. Les cuento que por mi experiencia y la experiencia que he visto de los distintos presidentes que están aquí, que me acompañan,
nosotros que tenemos un cargo honorífico y somos honrados por ser nombrados por una federación para el deporte que conocemos y practicamos, normalmente somos ex practicantes del deporte durante muchísimos años, ¿verdad? Esa experiencia y ese conocimiento nos lo ha dado pues la práctica del mismo deporte, y quienes nos han tenido la amabilidad de elegirnos son los clubes de alto rendimiento de esos mismos deportes, de acuerdo a la nueva ley. En consecuencia, no es que somos unos advenedizos que estamos ahí en la esquina y que nos llaman a presidir una federación. Yo le hablo por mi caso particular, pero estoy segurísimo que en todas las demás federaciones nacionales por deporte se da. Yo tengo 61 años de edad y navego desde los 13 años. Tengo en estos casi 50 años navegando. Entonces, tuvieron la amabilidad de nombrarme los clubes de alto rendimiento presidente de la Federación Ecuatoriana de Vela, y quienes me antecedieron en esta federación también fueron veleristas de larga data y trayectoria, que también tuvieron resultados internacionales y han representado al país muchas veces. Igual en la Federación de Natación, en la Federación de Karate y en las demás disciplinas deportivas. Eso para solventar un poco la contestación de su pregunta del profesionalismo. Yo no sé pues si vengan otras personas que les sigan algún curso y quieran ocupar el cargo de una federación. No entiendo cuál es el motivo de en primer lugar. En segundo lugar, el artículo 43 de uno de los proyectos que me llegó, efectivamente habla de que si tienen que ser elegidos por 5 federaciones provinciales. En velerismo no hay. Lamentablemente no hay. Tendría que desaparecer la Federación de Vela, con lamentables consecuencias para el país, porque ha dado muchos logros deportivos a nivel internacional. Buenas tardes a todos los presidentes, toda la prensa en general. Me sumo a la palabra y a las palabras de los presidentes aquí presentes. Todos los presidentes que estamos aquí hemos sido en algún momento deportistas e incluso representantes de nuestro país. Yo escucho y me quedo realmente atónito porque no logro descifrar bien el alcance de esta nueva ley y a dónde quieren llegar. ¿Es acaso que pretenden que el deporte sea los nuevos hospitales del Ecuador? ¿O es acaso también que la gente que está tramando la nueva ley han sido deportistas y a su vez son administrativos? Quisiera que me expliquen eso, desde la asamblea para abajo, porque no logro entender a dónde quieren llevar el deporte ecuatoriano. Si estamos dando pasos firmes en los últimos 8 años, ¿por qué quieren retroceder el deporte y llevarnos a una etapa que es prácticamente inicial? Gracias.